¿Cómo están mis estimados estudiantes? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a su clase en el área de matemáticas. Es la segunda ya de la unidad 2, perdón, de la unidad 3. Vamos a empezar con el tema que prosigue. Tiene que ver algo relacionado a lo que es la probabilidad, algo de la definición de la probabilidad y finalmente los métodos de conteo. Dentro de ellos podemos encontrar lo que son las combinaciones y las permutaciones. ¿Ya? Vamos a empezar con el objetivo. El objetivo de la clase es comprender conceptos básicos o conceptos fundamentales de probabilidad, ya como mediante la socialización de la parte teórica y práctica con ejercicios para reconocer cuándo aplicar determinados métodos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar también socializando lo que es el índice, donde revisaremos lo que es la probabilidad, cuál es el enfoque, los métodos de conteo y dentro de ellos las combinaciones y las permutaciones. ¿Listo? Como siempre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar revisando teoría, práctica y de la práctica también ustedes van a realizar ejercicios en clases. Entonces, ayúdeme por favor, mi estimada Jessica Paucar, con la lectura del primer párrafo. Buenas noches, licenciada. Probabilidad. La probabilidad es una medida que cuantifica la posibilidad de que ocurra un evento específico. Representa la relación entre el número de resultados favorables y el número total de resultados posibles. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos dice que es la probabilidad? ¿Qué nos dice que es la probabilidad? Es la posibilidad de ocurrencia de un evento, ¿no es cierto? Es la posibilidad, qué tan probable es que suceda algún evento en específico. En términos más formales nos dice que la probabilidad se define como un número real entre 0 y 1. Un evento con probabilidad 0 significa que es imposible que ocurra. Y un evento con probabilidad 1 indica, por otro lado, que es seguro que ocurra. ¿Ya? Vamos con el tercer párrafo, Lady. Okay. La probabilidad se aplica en diversos campos, como la estadística, la teoría de juegos, la física y otras disciplinas, para analizar y predecir resultados en situaciones inciertas. Se utiliza para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos, diseñar experimentos, ¿dónde estaba? Experimentos y comprender la incertidumbre en diferentes contextos. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí tenemos las aplicaciones, los usos de lo que es la probabilidad y se aplica en varios campos, tal cual hace referencia a la estadística, la teoría de los juegos, en los casinos, en las apuestas, en Equabet, no sé si ustedes han realizado apuestas en esta plataforma. Aquí es muy importante que se sepa también un poco la probabilidad. Como les dije, hay algunos métodos, los que vamos a ver ahora, se relacionan con las combinaciones y las permutaciones. Mi estimada Isabel, por favor, me ayuda con la lectura de este párrafo hasta probabilidad clásica. Buenas noches, Lisa. Hola. Existen diferentes enfoques para calcular la probabilidad, dependiendo del tipo de evento y la información disponible. Algunos enfoques comunes incluyen, primero, probabilidad clásica. Se utiliza cuando todos los resultados posibles son igualmente probables. Se calcula dividiendo el número de resultados favorables entre el número total de resultados posibles.
Muchas gracias. Aquí vemos entonces los diferentes enfoques que se pueden aplicar dentro de la probabilidad, ¿ya? Dentro de ellos tenemos la clásica, también tenemos la frecuencial y la subjetiva. ¿Qué nos dice en la clásica? Que se utiliza cuando todos los resultados posibles son igualmente probables, ¿no es cierto? Entonces, ahora, la probabilidad frecuencial nos dice por otro lado que se basa en observación y recopilación de datos empíricos. ¿Qué significa datos empíricos? Datos que no han sido probados. Se calcula dividiendo el número de veces que ocurre un evento en un conjunto de repeticiones por el número total de repeticiones. También hablamos de la probabilidad subjetiva, que se basa en la estimación subjetiva de un individuo o en la opinión personal sobre la posibilidad de que ocurra un evento. Por ejemplo, la probabilidad subjetiva es al momento, bueno, el ejemplo más claro, ¿no? Cuando nuestro país se enfrenta en encuentros deportivos, ¿no es cierto? Ahí nosotros podemos emitir un criterio muy subjetivo, un criterio en donde, denme un segundito, ya. Un criterio en donde prime lo subjetivo sobre lo objetivo, porque lo subjetivo es mi opinión desde mi perspectiva, desde mi manera de ver las cosas, ¿ya? No es algo real, por lo contrario, lo objetivo en cambio es ya basándome en datos, basándome en algo más seguro y certero, no solamente en la impresión que yo tenga de algo. Yo puedo decir, yo creo que le va a ganar Ecuador 2-4, por ejemplo. ¿Ya? O yo creo que va a perder Ecuador 2-4, ¿ya? Pero eso estoy diciéndolo yo, basándome solo en mi criterio, en mi subjetividad. Eso quiere decir subjetivo. Entonces nos dice que esta medida puede variar, claro, de una persona a otra, dependiendo de su criterio, de su forma de pensar, de su círculo, de su alrededor, de su entorno. Es importante destacar que la probabilidad no predice resultados específicos ni 100% certeros. ¿Qué quiere decir específicos? Que la ocurrencia sea 100%, sino que proporciona una medida de la posibilidad relativa de que ocurran ciertos eventos. Se utiliza para evaluar riesgos, tomar decisiones basadas en datos y comprender la incertidumbre en diferentes áreas. Por ejemplo, ¿dónde más se utiliza la probabilidad? ¿Cuándo se dan este tipo de predicciones en cuanto a los terremotos que van a pasar, a los diluvios, tsunamis, cualquier evento que necesite ser materializado de pronto con datos numéricos en una probabilidad de ocurrencia? Vamos a revisar los métodos de conteo, ¿ya? Para esto, nos va a ayudar mi estimada Nuria Morales. A ver, Nuria al parecer no está. Vamos con Moni. Buenas noches. Ayúdeme con la lectura, por favor. Buenas noches. Los métodos de conteo son técnicas utilizadas, no veo más, Para determinar el número total de posibilidades de cambiar o combinaciones en un en conjunto dado entre métodos son fundamentales de la en el campo en el rango de la probabilidad y la combinatoria y se utiliza, creo que es que dice, y se utilizan para resolver problemas que involucran contar objetos, ¿no es cierto? Objetos, eventos o configuraciones. Gracias, Moni, por su participación. ¿Ya? Entonces,
Entonces, esto se refiere a los métodos de conteo. Nos dice que son técnicas que nosotros vamos a utilizar para determinar las posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, vamos a revisar lo que son las permutaciones y las combinaciones. Las permutaciones se utilizan para contar el número de arreglos ordenados que pueden hacer utilizando un conjunto de elementos. Siempre cuando nosotros hablemos de permutaciones, estamos hablando de obtener datos, pero de un conjunto numérico ordenado. ¿Ya? Por el contrario, cuando nosotros hablamos de combinaciones, las combinaciones se utilizan para contar el número de subconjuntos que se pueden formar a través de un conjunto dado, pero aquí en las combinaciones no necesariamente los datos tienen que ser ordenados. ¿Ya? En las combinaciones no necesariamente los datos tienen que ser ordenados. Bueno, no pueden ser ordenados. Y en las permutaciones sí es como regla que los datos sean colocados de forma ordenada. Tenemos lo que son las permutaciones y combinaciones. Vamos a que me ayude con la lectura Elizabeth Solórzano. Yo Elizabeth. la ayudo, Lisen. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya va. Las puntuaciones, las permutaciones y las combinaciones son maneras de representar grupos de objetos al seleccionarlos de un conjunto y formar subconjuntos. Con las permutaciones y las combinaciones podemos organizar ciertos grupos de datos. Miraremos una introducción a las permutaciones y las combinaciones. Aprenderemos a usar sus fórmulas. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Gracias por su participación. Entonces aquí tenemos las combinaciones y permutaciones, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay? Nos dice. Normalmente usamos la palabra combinación de una manera errónea, ¿ya? Ya que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo mucho más claro. Dice, mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y bananas. ¿De qué estábamos hablando aquí? ¿Combinación o permutación? Estamos hablando de una combinación. Y en una combinación recuerden que el orden no importa, porque no hay ninguna diferencia en que primero hayamos puesto las bananas, uvas y manzanas, o uvas, manzanas y bananas, o viceversa, ¿no es cierto? Siempre va a ser lo mismo. Eso como ejemplo claro de lo que es una combinación, en donde claramente el orden no importa. Pero si nosotros hablamos de la clave de acceso, por ejemplo, a la banca web, de la clave de acceso a algún medio digital, ahí el orden importa, cada punto, cada coma, cada número que no se coloque en el orden importa. Por lo tanto, aquí estamos hablando de permutaciones, ya que como les dije desde el inicio, en las permutaciones el orden importa al 100%, mientras que en las combinaciones no importa en lo absoluto el orden, ¿ya? Precisamente por este ejemplo. Así que en matemáticas usamos un lenguaje mucho más preciso. Si el orden no importa, estamos hablando de una combinación, y cuando el orden importa, estamos hablando de una permutación. Para poder calcular lo que son permutaciones y combinaciones, tenemos que utilizar números factoriales. ¿Qué es un número factorial? El factorial de un número es la multiplicación consecutiva que empieza en el número dado y termina en 1. Por ejemplo, si yo digo 5 factorial, ¿ya? La expresión siguiente de este 5 factorial es 5, 4, 3, 2, 1. La multiplicación del número dado, ¿ya? Hasta llegar al número 1. Vamos al siguiente ejemplo. 7 factorial. 7 factorial tenemos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 factorial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y así sucesivamente, hasta llegar siempre a la unidad. Entonces, estos son los factoriales, estos son los números que nosotros tenemos que tener en cuenta para aplicar estas fórmulas para encontrar la combinación y la fórmula de la permutación. Mientras que en la combinación la fórmula es subíndice n, combinación subíndice R.
es igual a n factorial dividido para n menos r factorial por r factorial. ¿Ya? Tal cual lo vemos acá. En donde n va a ser el total de elementos y r va a ser el elemento que se nos pide que formemos por grupos. ¿Ya? Entonces aquí vemos la combinación, es un ejemplo de combinación. ¿Por qué se llama combinación? A todo arreglo en el que no importa el orden. ¿Ya? Entonces aquí tenemos n, subíndice n, combinación subíndice r. Y esta es la fórmula que sigue. Ya, como les digo, esta es la fórmula que sigue en el ejemplo. ¿Cuántos grupos de letras de 3 elementos pueden formarse sin repetir letras del conjunto? ¿Qué nos dice? Grupos de letras de 3 elementos. Entonces, al decirme grupo de letras de 3 elementos, esto lo convierte en el valor de R, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque R es el número de elementos por grupo. ¿Ya? Y aquí tenemos el conjunto. ¿Qué representa un conjunto? Lo interno de un conjunto representa el número total de elementos. ¿No es cierto? Entonces, al representar el número total de elementos, quiere decir que esto se convierte ¿en qué? Esto se convierte en n, porque n es el número total. Ahora, de entrada, nosotros ya sabemos que sabemos el valor de n y sabemos el valor de r. Es igual a, ¿qué le sigue? N factorial nos dice, pero yo ya sé que esto corresponde a mi n y es 4. 4 factorial. Aquí solamente la R se le puso al inicio y no acá en la parte de acá, no hay ningún inconveniente. Si se dan cuenta, aquí está R factorial y es la misma R que corresponde a 3. 3 factorial que multiplica 4 menos 3 factorial. ¿No es cierto? ¿Qué se ha hecho acá? 4 factorial que divide a 3 factorial y 4 menos 3, 1. ¿No es cierto? Entonces, acá vamos, aquí tenemos 3 por 1, 3, ¿ya? Y aquí vamos bajando. 4 por, y que le dejamos acá expresado como 3 factorial, porque cuando, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un 3 factorial, podemos simplificarlo con este 3. Entonces, le vamos bajando hasta el momento que yo tenga este valor acá en la parte de arriba. Si yo hubiera tenido acá 7 factorial, hubiera venido 7, 6, 5, 4, 3, y a este 3 sí le pongo factorial. ¿Para qué? Para que se vaya con este. Ahora, como es el 4, únicamente bajo 4 por 3 y le coloco el factorial. Para que se vaya con este 3 factorial. Se vaya, me refiero a se simplifique. Tercera 1, 4 por 1, 4. Finalmente me queda 4 sobre 1, pero ustedes saben que cuando el 1 lo tengo como denominador, nunca se lo escribe. ¿Ya? Entonces, son 4 combinaciones, las cuales pueden ser de esta forma. ABC, ACD, ABD, BCD. ¿Ya? Esta es la fórmula para combinaciones, recuérdenlo. No sé si tienen alguna preguntita. No sé si tienen alguna preguntita, mis queridos estudiantes. Bueno, el mío, porque, o sea, yo le veo un poquito complicado ese tema, pero voy a tratar de revisar también en videos para entender un poquito más mejor. Ya. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Ahorita vimos la combinación. Vamos a ver la permutación, entonces. A ver, no, esta es combinación mismo y después nos vamos a permutaciones. Ya. Esta es combinación mismo. A ver. Encuentra el número de combinaciones. Aquí ya me está dando N y me está dando R.
Ya, vamos a reemplazar en la fórmula de combinaciones estos valores. Y me dicen cuánto les queda. ¿Ya? Es sencillo. ¿Por qué? Porque aquí ya les está dando N y R directamente para que reemplacen en la fórmula de combinación. ¿Cuál es la fórmula de combinación? La que tenemos acá. Esta es la fórmula de combinación. ¿Ya? No sé si hicieron una capturita, no sé si le copian en alguna hojita. Esta es la fórmula de combinaciones para aplicar en el siguiente ejercicio. A ver, vamos a resolverlo juntos, ¿ya? Porque hay un estudiante que me dice que no me entiende. Entonces nos dice encuentra el número de combinaciones si es que n es igual a 10 y r es igual a 3. ¿Cuál es la fórmula de combinación? Sub n, combinación sub r es igual a n factorial dividido para n menos r factorial, que multiplica por r factorial. Entonces acá como yo ya tengo, ¿qué tengo? El valor de n, me dice que es 10, simplemente coloco 10 factorial. Abajo tengo n, el valor de n es 10, 10 menos r, r es 3. Todo esto factorial multiplicado por r factorial. R es 3, por lo tanto es 3 factorial. ¿Qué tenemos aquí? 10 factorial y 10 menos 3, 7 factorial, que multiplica a 3 factorial. Simplemente vamos bajando, ¿no es cierto? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es irnos bajando ¿hasta dónde? Hasta el número mayor en el denominador. Tenemos un 7 y un 3. Nos vamos a bajar hasta el número 7 en la parte de arriba. Porque arriba si tenemos 10 factorial, ¿qué significa? Que desde el 10 voy a ir disminuyendo en una unidad hasta llegar al 1. Entonces vamos 10, 9, 8 y me quedo en 7 factorial. Le pongo con la línea factorial porque esto sigue como factorial hasta el último. Y como tengo 7 y acá tengo 7, se pueden ir estos dos. El 7 con el 7 se eliminan, ¿no es cierto? Entonces acá en la parte de arriba ya no me queda nada de factorial, por lo tanto este 3 que me queda aquí, este 3, simplemente lo voy a descomponer en factoriales. ¿Qué me dice la regla de factorial? Que desde el número dado hacia el 1 tengo que descomponerlo. Eso significa factorial. Descomponer un número desde el número que me dan hasta la unidad. Entonces vamos 3 por 2 y por 1. Finalmente, ¿ya? Y vamos a multiplicar. 10 por 9, 90. 9 por 8, 72, 720. ¿Cierto? Entonces 720 y 3 por 2, 6 por 1, 6. 720 dividido para 6 me da a 120. Entonces, el número de combinaciones con estos datos proporcionados ha sido correspondiente a 120 formas de combinar. ¿Ya? Y vamos con este ejercicio que también es de combinaciones. Por favor, hagan lo mismo que hice y díganme cuánto les queda, ¿ya? Díganme en el chat cuánto les queda. Si desean, retrocedo para que se guíen, porque de ahí es exactamente el mismo ejercicio, solo que con diferentes datos, pero el procedimiento es el mismo. Listen, listen.
Hola, Glenda, dígame. No entendí nada. ¿A qué hora entró Glendita? Hace rato, pero no entiendo Desde el matemáticas. inicio. Sí, Sí. pero no entiendo. No me entra la matemática. ¿Qué Si le puede parece retroceder el ejercicio anterior, por favor. ¿Qué le parece si intentamos? Mire, es el mismo procedimiento, es la misma fórmula, exactamente lo mismo, solo que cambia. Cambia el valor de n y el valor de r. Entonces, mi n en el siguiente ejercicio ya va a ser la n que se le da en ese ejercicio. Y la r, pues va a ser la r que se le da en ese ejercicio. De ahí es exactamente lo mismo, poner los factoriales, restar o sumar lo que haya que hacer acá, me va a quedar un factorial. Y ver, por ejemplo, aquí tengo el mayor factorial es 7 y acá entonces yo me voy a bajar hasta el 7, ¿no es cierto? Porque ¿qué era un factorial? Ir descomponiendo desde el número que me dan. En este caso el 10, pero en otro caso puede ser el 12. Entonces ahí serían 12, 10, perdón, 12, 11, 10, 9, 8 y hasta llegar al 7. ¿Por qué al 7? Porque yo necesito simplificar. Y para simplificar tienen que ser los mismos. Se va el 7 con el 7. Ya, eso es simplificar. 7 con 7 desaparecen y ahí sí solo me quedan, ¿qué? Las multiplicaciones. 10 por 9, 90. 90 por 8, 720. 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Son 720 dividido para 6. Me da un valor de 120. ¿Ya? Y así mismo es el ejercicio siguiente. O si desea, practiquen este ejercicio, haga solita y luego vean que se equivocó, haga solita y vean que se equivocó y de ahí puede practicar el siguiente. Dicen, pero por ejemplo en el anterior es 4, o sea, es 12 y R 4, así, ¿verdad? Pero el 4, ¿con qué lo multiplico? No entiendo. El 4, ¿con qué lo multiplica? El 4, por ejemplo, acá es el 3, que ¿Y usted qué lo hago con está... el 3? De acuerdo a la Ujú, fórmula, el 3 tiene que ir acá. Entonces, de acuerdo a ajá. la fórmula, ¿qué irá a pasar? El 4 va acá. Con la misma fórmula. Yo digo, verán, les voy hablando lo que pasa ahí. Déjenme anotar. N12 y R4. Los que están haciendo, sigan nomás. Los que no, yo les voy hablando de acuerdo a este ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, en el ejercicio siguiente nos dice N12 y R4. Aquí en vez de 10, ¿qué va? El 2, 12, ¿no es cierto? Acá en vez de 10, el 12, aquí, el 4. muy bien, factorial. Acá, Ahí va el 4, factorial. Muy bien, acá va el 12, ¿no es el cierto? 12. Ajá. Y aquí iría 12 menos 4, 12 menos 4, 8. 8. o 8 va acá. Perfecto. 8 factorial y 4 factorial. Entonces aquí ya no va a ser 10, va a ser 12. Yo vengo acá y ¿qué necesito? Necesito llegar al factorial de acá abajo. ¿Ya? Por lo tanto voy 12, 11, 10, 9, 8. Pongo 8 factorial y simplifico con este 8 factorial que me queda acá, ¿no es cierto? Es lo mismo que estamos haciendo acá, si se da cuenta, solo con otro dato. Acá se simplifica el 8 factorial y se multiplica lo que queda. ¿Ya? Tenemos la fórmula. Tenemos los reemplazos. Lo que les hablé, eso mismo está aquí. Y vamos 12, 11, 10, 9, 8. ¿Por qué? Porque necesito llegar a este 8 para poder simplificar. ¿Ya? Entonces simplifico, se me va 8 factorial y se me va 8 factorial. ¿Y qué me quedó aquí? 4 factorial. Este 4 lo descompongo. Porque ¿qué es un número factorial? Como le digo, un número factorial es descomponer. ¿Ya? Decrecientemente desde el número dado hasta la unidad. Entonces, hasta la unidad o hasta el número, por ejemplo, aquí no preciso hasta la unidad, porque yo necesito que queden 8 para simplificar con este, simplemente simplifico. ¿Ya?
Entonces, hasta aquí sí, en este caso es hasta la unidad, porque ya no tengo con qué más simplificar. Ya no me sirve dejarlo en 3 factorial o en 2. Entonces, aquí sí va 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Ya? Entonces, vamos 12 por 11. O 11 por... Denme un segundito ya. 12 por 11 es 132. 132 por 10, 1320. Y 1320 por 9, 11,880. He calculado el numerador. Vamos con el denominador. 4 por 3, 12. 12 por 3, 36. Nadie me corrige, ¿sí ven? 4 Sí, por está 3, mal. 12. 12 por 2, 24. ¿Ya? Y 24 por 1, 24. Si divido 1180 para 24, obtengo una respuesta de 495. ¿Ya? No sé si ahí le quedó un poquito más claro. Y las permutaciones es igual, igualito, igualito, solo que, ¿cuál es la diferencia? En la fórmula aquí no es la C, sino la P para saber qué es permutaciones y que se trata de datos ordenados, todo lo que conlleva la teoría de las permutaciones. Y también acá tengo la misma n factorial dividido para n menos r factorial. ¿Cuál es la diferencia? Que acá ya no tengo una multiplicación por r factorial. Es la única diferencia. ¿Ya? Si se dan cuenta es la misma fórmula y vamos reemplazando los mismos valores. Si yo tengo, mira, aquí está mucho más sencillo. Si yo tengo en el numerador un 10 factorial y un 7 factorial, ¿qué necesito? Necesito en el numerador llegar a un 7 factorial para que se elimine el numerador con el denominador. ¿Ya? Entonces, aquí iría 7 factorial con 7 factorial se elimina. 10 por 9, 90. 9 por 8, 72, 720. ¿Ya? Y me quedaría 720. Vamos acá, si ustedes pueden resolver muchísimo mejor. Si es que tenemos N5 y R3, ¿cuál es el número de permutaciones? Nos dice. Hay que escoger una respuesta. ¿Quién puede sacar el número de permutaciones? Es rapidito. Bueno, les dejo para que realicen, pero aquí sale 60. Busquen la forma de que les salga 60. ¿Ya? Aquí también nos dice si tenemos n es igual a 6 y r es igual a 2, ¿cuál es el número de combinaciones? Si logran hacerlo, igual me dejan la respuesta, ¿ya? Vamos a ir a las preguntas de la clase en vivo. Ya me fui a otro curso. A ver, estamos en décimo. A ver, ¿qué nos dicen las permutaciones? ¿El orden de organización no importa? ¿O sí importa el orden en las permutaciones? A ver. ¿Sí importa? Sí importa, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es falso. Y como en las permutaciones sí importa el orden, entonces en las combinaciones, ¿importará o no el orden? Ahí sería al revés. No importa el orden. ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos de la ensalada? No importa en qué orden yo ponga los ingredientes, al fin de cuentas terminará siendo la misma. ¿Ya? Entonces aquí es
En las combinaciones no importa el orden, sí, en las combinaciones no importa el orden. Bien, mis queridos estudiantes, me gustaría mucho que me ayuden con sus cámaras, por favor. Voy a hacer una capturita. Quiero tomar una foto despeinada. Yo también me estoy peinando apenas. Ya, mis queridos estudiantes. A ver, otra, la última. Yo estoy sin energía, por eso salgo oscuro. No hay energía por acá en mi barrio. No, sí se le ve. Sí le vemos. Espero que tengan un bonito casi inicio de semana. Les envío un fuerte abrazo donde quiera que se encuentran. Sé que los estudiantes no solamente son de acá de la provincia de Orellana. Espero que lo pasen muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Para mí, como siempre, es un gusto compartir con ustedes. Que tengan una bonita noche. Me despido. Chao, chao. Gracias, Licen. Chao. Gracias, Gracias, Lizy. chao. La próxima.